Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Demostrando. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las demostraciones. Trataremos de hablar de las demostraciones de manera un tanto intuitiva, aunque las demostraciones en sí sean algo formal y riguroso, no necesariamente debes de aprenderlas así. Entonces, de manera intuitiva, una demostración matemática es un camino lógico que nos lleva paso a paso, desde cosas que ya sabemos, axiomas, definiciones o teoremas previos, hasta la conclusión que queremos probar. Y también me gustaría poner pues las características principales. La primera que es rigurosa, es decir, lo que siempre nos piden cuando estamos en este tipo de cursos donde te ponen demuestra que tal cosa se cumple, ¿no? Es que justifiques todo. Es muy importante y sirve mucho de ejercicio que trates de justificar todo, que no dejes nada sin justificar y que tú mismo te preguntes, bueno, ¿cómo pasé de esto a esto otro, ¿no? Es verificable, quiere decir, pues que otros matemáticos pueden revisarla y confirmar su validez. ¿Qué más? Es independiente de la intuición. También es muy importante, ¿no? Porque cuando recién entramos en este mundo es muy común que, digamos, te pidan demuestre que la suma de dos números pares es un número par. Y es muy común que nosotros digamos, bueno, pues puedo mostrar que, un ejemplo, ¿no? Puedo decir, pues 4 más 6 que son pares, es 10 que también es par, y ya con eso. Esto no, pues no se vale, ¿no? Porque te están pidiendo que lo demuestres para cualquier número. Y luego sigue un conjunto de reglas. Bueno, esto es básicamente el por qué todo esto tiene sentido, ¿no? Se basa en las reglas de la lógica clásica. Simplemente esta cosa nos dice por qué una demostración es como es. Ujú. Bueno, y entonces ahora continuemos con esto de aquí, ¿no? Hay que ver qué significa esto. Y lo primero y lo más importante, digamos, la base de todo, son los axiomas. Podemos imaginarnos que, digamos, la teoría matemática que estamos construyendo es como una barda, digamos, ¿no? En donde los primeros ladrillos son lo que nosotros llamamos axiomas. Sí, entonces en esto de aquí nosotros tenemos los axiomas, que son los primeros ladrillos. Sí, y en base a ello nosotros construimos pues otra línea, ¿no? ¿Cómo lo construimos? Pues demostrando que van a ser como nuestras primeras proposiciones o nuestros primeros teoremas. Ajá, que ¿por qué es bueno visualizarlo de esta manera? Porque aquí estamos viendo que las proposiciones se basan en los axiomas. Es decir, que para probar esta segunda hilera de aquí, vas a usar los axiomas. Los axiomas van a ser lo mínimo que vamos a necesitar que sea verdadero para poder empezar a crear una teoría, ¿no? Pero pues los axiomas no son, digamos, elegidos al azar. Se trata de que sea algo extremadamente fundamental. Su mismo aquí lo tenemos escrito, un axioma es una verdad fundamental que aceptamos sin necesidad de demostrarlo. O sea, digamos, es lo más básico de una demostración. La podemos entender como una regla del juego en matemáticas, algo tan básico y evidente que lo tomamos como punto de partida para construir las demostraciones. Por ejemplo, los axiomas de la teoría de conjuntos, en lo que se basa la teoría de conjuntos. Otro ejemplo serían los axiomas de los números reales, lo mínimo que suponemos que cumplen para poder seguir construyendo cosas. Pues también tenemos los axiomas de los números naturales, ¿no? Los conocidos como los axiomas de Peano. Bueno, y ahora que ya tenemos lo que son los axiomas, que es la base de nuestra teoría, ahora tenemos lo que son las definiciones. Y pues una definición no es nada más que una declaración en la cual se han puesto de acuerdo todas las personas interesadas. En este caso, la comunidad matemática. Además, estas definiciones pues vienen de un concepto matemático que ocurre repetidamente. No son definiciones, digamos, al azar, son definiciones de algo importante. Por tanto, una definición puede considerarse como una forma de simplificar un concepto particular en el cual todos están de acuerdo. Por ejemplo, un entero m es divisible entre un entero n y lo escribimos de esta forma, n divide a m. Y m se puede escribir como el producto de un entero k por n. Y esto bueno, si lo queremos ver relacionado con la definición que acabo de dar, pues en esta declaración todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Todo el mundo, digamos, el mundo matemático. Y está motivada esta definición porque esto es muy común, ¿no? Entre los números enteros. Y además, pues sirve como una forma de simplificar porque es más fácil decir y escribir n divide a m que escribir todo esto. Existe un entero k tal que m se escribe como k por n. Tenemos otro ejemplo, un entero positivo, p mayor que uno es número primo si y solo si los únicos enteros positivos que dividen a p son uno y p. Y aquí tenemos, bueno, aquí quiero hacer otra observación, que es en cuanto a esta parte de aquí, sí, solo sí. Si se dan cuenta, aquí nada más aparece, digamos, una parte de la definición conectados con un sí y luego la otra parte. Y aquí aparece un sí, solo sí. Cualquiera de las dos formas está bien escrita,
Nada más que, pues depende de con quién estés estudiando y en dónde estés estudiando, te va a decir, no, yo prefiero que solo escribas con sí, o te va a decir, no, yo prefiero que escribas con sí y solo sí. Y las dos son, pues, completamente correctas. Por último, tenemos otro ejemplo que es de que nos dice un triángulo es isósceles y dos de sus lados son iguales. Bueno, y ahora llegamos a los teoremas. Un teorema es una proposición. Aquí por una proposición vamos a entender un enunciado que tiene cierto valor de verdad, ya sea verdadero o falso, que subjetivamente se considera importante. ¿A qué se refiere con esto? Proposiciones hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, muestra la siguiente proposición. El producto de dos números pares es un número par. Sí, porque pues a mí no se me hace que sea tan importante esa proposición, pero puede llegar alguien más y decir, no, ¿cómo no va a ser importante? Eso es bastante importante para mí, entonces yo no lo voy a llamar como una proposición, yo le voy a poner el nombre de teorema. Entonces por eso dice la parte de que subjetivamente se considera importante, cuyo valor de verdad se puede demostrar mediante un proceso lógico y apoyándose de axiomas, ya vimos que son axiomas, definiciones y otros elementos que ya sabemos que son ciertos, ¿no? Que son verdaderos. O sea, lo usual que hacemos es por el teorema anterior, por el teorema visto hace una semana, por el teorema de tal página, ¿sí? Cosas que ya se han demostrado y que podemos usar justamente para demostrar algo nuevo. Por ejemplo, entre dos números racionales diferentes existe siempre otro número racional. El siguiente ejemplo, pues la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 y pues la suma de dos números pares siempre da otro número par. Aquí algo que me gustaría, digamos, aclarar es que comúnmente cuando te piden demuestra el siguiente teorema, te están diciendo demuestra que el siguiente teorema es verdadero. Sobre todo cuando se trata, digamos, de ejercicios. Y comúnmente cuando te quieran demostrar, te pidan demostrar que algo es falso, te van a decir algo como, ¿es cierto que se cumple el siguiente teorema? O da una demostración, un contraejemplo del siguiente teorema. Ujú. Entonces, ese es como un tip, ¿no? Un tip de lo que comúnmente se te pide y lo que comúnmente aparece. Y ahora continuamos con algo que también es de suma importancia, que son los lemas y los corolarios. Un lema es como un teorema o una proposición preliminar, que algunas veces puede ser sencillo, algunas veces no puede ser sencillo. El chiste del lema y el nombre que recibe es porque se establece para la demostración de un teorema. ¿Sí? Pudiera ser que tenemos un teorema con una demostración larguísima y entonces nos conviene partir esa demostración, digamos, en tres pedazos y cada pedazo tratarlo como un lema, demostrarlo, cada lema por separado. Y eso es algo muy común, que utilicen un lema para achicar en cierto sentido una demostración de un teorema. Y ahora un corolario, pues va a ser una consecuencia inmediata de un teorema. Puede constituir una generalización o bien un caso particular de un teorema demostrado. ¿Por qué consecuencia inmediata? Pues requiere solo un mínimo argumento. Ejemplos de corolarios, tomando como ejemplo los teoremas anteriores. Para el primero, que el primer teorema nos decía que entre dos números racionales diferentes existe siempre otro número racional. Para este tenemos entre dos números racionales diferentes existen infinitos números racionales. Si tomo un par de números racionales, llamémoslo P, que aquí están sobre la recta y aquí está Q, pues aquí puedo encontrar otro, R. Y ahora me tomo estos dos racionales, también por el teorema puedo encontrar aquí otro, ¿no? R1. Y ahora me tomo estos dos, también por el teorema puedo encontrar otro R2. Y así, ¿no? Básicamente estoy usando el teorema, pues, infinitas veces, ¿no? Varias veces. Por eso que esto es un corolario del teorema anterior. Segundo ejemplo, si un triángulo es rectángulo, entonces los dos ángulos agudos suman 90 grados. Esto es un corolario de este teorema, porque si es rectángulo, entonces va a tener un ángulo de 90 y por este teorema, pues todos los ángulos deben sumar 180, por lo tanto los otros dos ángulos pues deben de sumar 90 grados. Y por último, la suma de tres números pares también es un número par. ¿Y esto por qué? Pues si tú tomas, digamos, tres números pares. Primero sumas 2, vas a obtener otro número par por el teorema. Luego tomas ese que te resultó de la suma y tomas el otro que tenías en un principio, lo sumas y nuevamente por este teorema te va a salir un número par. Y ahora, bueno, ¿cómo demuestro? ¿No? ¿O qué es demostrar? Para hablar un poquito más de eso, me gustaría empezar tomando dos proposiciones que llame P y Q. Otra vez, una proposición es un enunciado que tiene cierto valor de verdad, ya sea falso o verdadero. En el tipo de lógica que nosotros estamos trabajando y en el tipo de lógica que se basan las demostraciones, una proposición solo puede ser o verdadera o falsa. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Si nosotros tuviéramos que una proposición de alguna forma concluimos que es las dos cosas al mismo tiempo, pues tenemos lo que se conoce como una contradicción. Van a ser importantes, ¿no? Para algunos métodos de demostración.
Entonces consideremos a P y Q, dos proposiciones, y formemos la expresión P flechita Q, que es otra proposición llamada implicación. Esto comúnmente se lee como P implica Q o si P entonces Q, la cual puede construir un enunciado condicional, hipotético o implicativo. ¿Por qué? Pues porque Q está sujeto a que pase P, ¿sí? Por eso es condicional. O sea, nosotros vamos a poder decir que Q pasa si la condición que tiene P se cumple. Hipotético porque pues se puede basar en la verdad hipotética de P, ¿sí? Es lo que también comúnmente en las clases se conoce como la hipótesis y la conclusión o la tesis, ¿no? ¿Por qué es importante esta proposición? Pues porque la mayoría de teoremas en matemáticas se muestran como demuestre que si pasa P, entonces pasa Q, que es lo mismo que esta parte de aquí, ¿no? Demuestre una implicación. Y algunas veces, que ya lo veremos un poquito más adelante, puede que los teoremas no aparezcan explícitamente de esta forma, con la hipótesis tal cual, de forma explícita en el enunciado. Pero, pues, pensando un poco, se pueden llevar a una proposición de esta forma. Y por eso es muy importante saber cómo se demuestran estos tipos de proposiciones. ¿Cómo demuestro que esto es verdadero? Pues veamos primero la tabla de verdad. Esta cosa nos dice que pues si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la implicación va a ser verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, entonces la implicación es falsa. Si P es falsa, entonces no importa que sea Q, la implicación va a ser verdadera. Entonces me gustaría ver algunos ejemplos de cómo se ve un teorema con esta forma, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo. Si un triángulo es rectángulo, esto sería nuestra P. Entonces, que sería como la flechita dibujada, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, ¿no? Toda esta frase a partir de la suma de los cuadrados es lo que se conoce como la conclusión. Para nuestro caso sería nuestra Q. Entonces este teorema tiene esta forma. Tenemos el siguiente ejemplo, un poco menos conocido para las personas que apenas van comenzando, que nos dice si esta familia es una familia de espacios topológicos compactos, es decir, cada X sub alfa es un espacio topológico compacto, entonces su producto es compacto. Este teorema también tiene la forma que queremos. Aquí tenemos algo más sencillo. Si L divide a M, habíamos visto esto en las definiciones, y L divide a N, entonces pasa esto, ¿no? Otra vez esto de aquí es P y esto de aquí es Q. Y ahora tenemos los siguientes. Si F es una función diferenciable, entonces es continua. Si Y es subespacio topológico de X y X es un espacio Hausdorff, entonces Y es Hausdorff. En este tipo de teoremas es fácil identificar, digamos, la tesis, la hipótesis, que es todo lo que está después de la palabra sí y antes de la palabra entonces, y la tesis o conclusión, que sería todo lo que está después de la palabra entonces. Bueno, y entonces tenemos en el proceso de demostración de P implica Q, se parte de P, que sería nuestra hipótesis, y se aplican definiciones, axiomas, teoremas, corolarios, leyes lógicas, que es lo que en el fondo utilizamos, pero que no ponemos las leyes de inferencia. Y todo lo que podemos usar debe de estar establecido anteriormente a la demostración. Es decir, debemos de saber que todo lo que usamos es verdadero. Es como la ilustración de la barda que habíamos hecho, ¿no? Ya en una cierta hilera de tabiques no es necesario que te regreses hasta la hilera más baja. Te puedes basar en la hilera inmediata anterior o en las anteriores, en cualquiera. Pero no es necesario que te regreses hasta el principio. Por eso todo lo que ya sepas, que ya hayas demostrado hasta antes de lo que tú quieres demostrar, lo puedes usar. Y ahora esta palabra de se parte de P, pues lo que quiere decir es que supones que P es verdadera, que es igual cuando tú haces una demostración en la escuela, te dicen, bueno, tu hipótesis es P, eso lo puedes usar porque es verdadero, tú supones que es verdadero. Entonces utilizas todo esto para llegar a la proposición Q, ¿sí? Como en un caminito que muestro aquí, ¿sí? Digamos, tienes tu proposición P, aplicas cierta, digamos, por ejemplo, un axioma, llegas a tu proposición P1, ¿sí? Luego, partiendo de tu proposición P1, aplicas, digamos, ahora una definición, llegas a P2, ¿sí? Luego tienes P2, aplicas, digamos, un teorema que ya mostraste antes, llegas a P3 y así te sigues hasta que llegas a Q. Y comúnmente lo pueden escribir de esta forma, ¿no? Como P implica P1, P1 implica P2 y así te vas. Todas estas flechitas deben de estar justificadas por algo que sabes que es verdadero. Y ahora, bueno, con este proceso se demuestra que P implica Q es verdadera. Y ahora podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué supuse que P es verdadera, no? Y eso es básicamente porque cuando te piden demostrar algo, lo que te piden es que demuestres que en cualquier caso es verdadera. O sea, que es algo que se conoce como una tautología. Y regresándonos a la parte de la tabla de verdad,
veamos que si nosotros suponemos que P es falsa, ¿sí? No importa que tenga que sea Q, no importa si es verdadera o es falsa, siempre va a ser verdadera la implicación, ¿sí? Que es lo que nos piden, ver que es verdadera. Entonces el único caso que falta es cuando P es verdadera, porque aquí sí puede pasar que Q sea falsa y entonces la implicación va a ser falsa. Ujú. Por eso tú supones P y si llegas a que Q es verdadera, entonces la implicación es verdadera y ya, tienes todos los casos cubiertos. Bueno, y ahora pues todo esto es más fácil entenderlo con ejemplos. Y entonces tenemos el siguiente ejemplo de ya lo que es una demostración, que es demostrar que la suma de enteros pares es par. Aquí hubo un error, la suma de dos. Ajá, solo vamos a considerar dos sumandos. Dos enteros pares es par. Incluso aquí podríamos quitar esta parte de enteros porque comúnmente cuando tú mencionas que son pares, pues ya en esa definición está incluido que son enteros, ¿no? Ujú. Y si se dan cuenta, esto parece no tener la forma de si P, entonces Q. Pero si nosotros hacemos pues unos cambios, podemos llegar a esto. Si N y M son pares, entonces N más M es par. Esto es el sí, esto es N y M son pares. Esto es P, la flechita. Entonces Q, N más M es par. ¿Sí? Es por eso que les decía que a veces no parece tener esta forma, pero si pensamos un poco lo podemos llevar algo de esta forma. Comencemos con la demostración. Para ello, pues tenemos demostración. Tenemos que recordar aquí la definición de que sean pares. Es decir, pues la definición nos dice que existen L y M enteros, tales que N se puede escribir como 2 por L y M como 2 por K, ¿sí? Y aquí está la justificación. Por definición, existen estos. Tal vez sería bueno hacerlo con flechitas todavía, que sería entonces como parto de P es verdadero. Es decir, N y M son pares. Entonces, pasa esto, ¿sí? ¿Y cómo justifico esta flecha? Pues por esto de aquí, por definición. Ya tenemos esa flechita justificada. Ahora esto sería como digamos nuestro P1, ¿no? En el dibujo. P1. Ahora, pues la flechita que tengo que justificar es esta, ¿no? Este digamos es P2. Tengo que justificar de P1 a P2. Y eso es por propiedades de la suma, ¿no? Esta es mi justificación. Y entonces hasta ahí todo bien. Pero esto todavía no es Q. ¿Sí? Q nos dice como tal, N más M es par. La siguiente flechita sería de P2 a P3, ¿no? P3 es esta. N más M es igual a 2 por L más K, ¿sí? Y la justificación de esa flechita es por factorización. Ya casi tenemos lo que queremos. Aquí nuevamente tenemos que aplicar lo que es la definición de número par. Y es justo lo que tenemos aquí. Esta ya sería nuestra Q. Y esto último otra vez lo justificamos por definición. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos algo como P implicó P1, esto implicó P2, esto implicó P3 y esto implicó Q. Y aquí algo que también deberíamos de decir es que la suma de enteros es entero, ¿no? Aquí sería como parte de la justificación, como factorizando y además y por propiedades de los enteros, ¿no? Y pues ya, eso explica, esto es la demostración, ¿no? Ya hemos hecho una demostración. Bueno, y ahora, pues la demostración que hicimos, pues fue como muy por pasos, ¿no? Como siguiendo esa ejemplificación, P implica P1, implica P2, así hasta llegar a Q. Pero en la práctica no se escribe así, ¿no? Las demostraciones que tú ya lees en un libro, pues casi nunca van a tener esa forma, ¿no? Esta es como que una forma más didáctica para entenderlo la primera vez. Y ahora, pues el ejemplo que vamos a ver es de ver cómo más o menos se escriben ya, digamos, en la práctica, ¿no? Entonces tenemos el siguiente teorema. Si el triángulo rectángulo XYZ con catetos y X e hipotenusa Z tiene un área de Z al cuadrado entre 4, entonces el triángulo es isósceles. Otra vez aquí tenemos las cosas de la forma P implica Q, ¿no? Esto sería como nuestra P, todo esto hasta antes del entonces, esto sería P y esto sería Q. Bueno, además vamos a hacer un dibujito. Este es un triángulo rectángulo. Nos dice que a la hipotenusa le llamemos Z, en los catetos X y Y. Bueno, y entonces ahora sí, comencemos con la demostración. Comenzamos partiendo de que el triángulo es rectángulo y que tiene estos nombres y tiene un área tal, ¿no? Eso es lo que sabemos que es cierto. Ahora, usando la fórmula para el área de un triángulo, obtenemos que el área de X, Y, Z, que es nuestro triángulo, es X por Y sobre 2, ¿sí? Por la fórmula del área de un triángulo, base por altura sobre 2. Con lo cual,
Aquí está nuestra justificación. Por hipótesis, debe ser igual a z al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nos decía que el área era igual a esto. Aquí lo explicamos un poco mejor como una aclaración. Es decir, z al cuadrado entre 4 debe de ser igual a x por y sobre 2. Bueno, y entonces ahora eso es como la primera parte de nuestro argumento. Y pues por otro lado, por el teorema de Pitágoras, aquí está la justificación. Tenemos esto, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces es como la flechita, ¿no? Como de, por esto puedo concluir esto. Ujú. Pues se tiene esto de aquí, ¿no? Sustituyendo este z al cuadrado, sustituyéndolo como x cuadrado más y cuadrado entre 4 por el 4 de aquí. Y esto debe de ser igual a lo que ya teníamos. Noten cómo todo, aunque ya no tiene la misma estructura que en la demostración anterior, todo tiene una justificación. Y ahora, haciendo un poco de álgebra, que es otra justificación, obtenemos esto, ¿no? Lo cual, por reglas, digamos, de factorización, que es otra justificación, se puede escribir como esto. Es decir, hacemos, digamos, otra aclaración. Esto es lo mismo que decir que esto debe de ser cero. Y por lo tanto, x es igual a y. Así concluimos que el triángulo es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales, x y y. Bueno, y finalmente, pues esto es como un ejemplo de cómo funcionan las demostraciones de la forma P implica Q. Tenemos lo que son los métodos de demostración, que no vamos a ver en este video, porque quiero hacer un video de cada uno explicando cómo surgen, para qué sirven y algunos ejemplos. Pero tenemos lo que es una demostración directa, que se parte, digamos, de una cierta base, algo que es cierto, y siguiendo este tipo de esquema de flechita, 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 llegas a lo que quieres, ¿no? Entonces parte de axiomas, definiciones, teoremas previamente demostrados para llegar de manera lógica a la conclusión deseada. Estos ejemplos de aquí se pueden considerar como que se demostraron usando una demostración directa. Luego la otra es una demostración por contraposición. Es decir, se demuestra que si la conclusión es falsa, entonces la hipótesis también lo es. Esto tiene un fundamento, ¿no? Que es lo que quiero explicar en otro video. El fundamento es básicamente es que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. El siguiente es una demostración por contradicción y pues, la explicación es se asume que la afirmación es falsa y se llega a una contradicción con axiomas que ya sabemos que son verdaderos, definiciones. Las definiciones siempre son verdaderas, pues no tiene caso hablar del valor de verdad de una definición, siempre es verdadera, o teoremas previos que ya sabes que son verdaderos. Ujú. Y por último, pues la famosísima demostración por inducción matemática, útil para proposiciones que dependen de un número natural n. Se demuestra la base, un caso inicial, y luego que se demuestra que si se cumple para n, entonces se cumple para n más 1. Y aquí nuevamente tenemos una demostración del tipo implicación. Por eso en este video quise poner cómo se demuestran las implicaciones, porque eso es lo que aparece en todos lados. Y esto pues básicamente se basa en los axiomas de Peano, lo cual también requiere otro video para, pues digamos, dar cierta introducción, dar el contexto en el que estamos trabajando y luego ya poder hacer cosas, ¿no? Bueno, y pues esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, espero que pues se puedan suscribir, me ayudarían mucho, darle un me gusta, un comentario, no sé, algún tipo de sugerencia. No importa, todo es bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.